Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal para trabajar herramientas. En el vídeo de esta semana, francamente, vamos a enseñar un cuchillo que lo podría catalogar o lo podría calificar como uno de mis cuchillos favoritos. Sí, ya sé que todos tenéis el concepto de que mi cuchillo favorito es el Villegas y no os voy a decir que no, que el modelo Villegas no sea uno de mis cuchillos favoritos, porque sí, porque lo es. También uno de mis modelos favoritos, lo sabéis, lo he dicho muchas veces, es el Celtíbero, es uno de mis modelos favoritos de cuchillo, pero de siempre, desde la juventud, ha habido un modelo de cuchillo que me ha cautivado. Y es el siguiente. Bueno, en este caso no cabe casi ni en el ángulo de tiro del vídeo. Claro, lo habéis visto con funda y aunque muchos ya se figurarán por dónde van los tiros, entre comillas, pues a lo mejor muchos otros no saben por dónde va el tema. Entonces, pues obviamente, si el celofán me lo permite, porque la verdad es que no lo tenía preparado, me estoy muriendo de la risa, no lo tenía preparado, pues si el celofán me lo permite, os enseñaré el cuchillo del que os estoy hablando. Estáis oyendo el celofán, ¿eh? Esto es la clara muestra de que el vídeo no estaba preparado. Vamos a ver si me deja, y efectivamente al final me ha dejado. Este es el cuchillo del que os estoy hablando. El Bowie, y más en concreto, como muchos ya estaréis reconociendo, el Bowie Muso. Bueno, tras esta entrada al vídeo un poco torpe, por culpa del celofán con el que cubro todos los cuchillos que son propensos a poder coger algo de óxido, yo les pongo una leve capa de aceite y a continuación los cubro con film transparente de cocina. Mirad, os voy a enseñar el aceite que yo gasto, aceite de vaselina, ¿de acuerdo? Y cuando no gasto este aceite de vaselina, suelo gastar aceite puro y duro de máquina de coser, el aceite que se realiza específicamente para las máquinas de coser. Bueno, pues estaba explicando esto por el entresijo, por el tiempo que me ha tenido la capa en la que tenía cubierta el cuchillo, con la que tenía cubierta el cuchillo, en quitarla, y os vuelvo a enseñar el cuchillo, el Bowie Muso, con su traje de los domingos. ¿Por qué os digo con el traje de los domingos? Porque a lo largo del vídeo vais a ver dos fundas, vais a ver dos trajes que que le he hecho a este cuchillo. Bueno, que le he hecho, ya quisiera yo saber hacer las fundas, que le he encargado a este cuchillo. Os explicaré por qué y os diré quién me ha realizado las fundas. En teoría, con este vídeo tendría que estar muy cómodo y tendría que estar muy tranquilo, porque al ser uno de mis modelos de cuchillo favoritos, el Bowie, más concretamente el modelo Muso, pues yo tendría que estar muy sueltecito con el tema. Pero yo no sé, el grado de exigencia que yo mismo me marco muchas veces me hace que cuando voy a hablar de un filo, de un cuchillo que realmente me importa y me interesa mucho, pues me ponga así un poquito nervioso, ¿no? Como dicen, me entre un poco el miedo escénico. Vamos a ver si no es para tanto, ¿eh? Si no es para tanto el león, y conseguimos hacer un vídeo sobre mi punto de vista sobre los Bowies. Y dejo claro al principio del vídeo que va a ser sobre mi punto muy particular de vista sobre los Bowies.
porque en este tema en concreto, doctores tiene la Iglesia, aquí hay gente que sabe mucho, no, aquí hay gente que sabe muchísimo de los cuchillos Bowie y de su historia, y intentar dar verdades absolutas, intentar marcar líneas en las que se pretenda que es verídico y correcto absolutamente todo lo que se diga, es muy difícil. Y más en el caso de estos cuchillos. Y os voy a explicar por qué. Mirad, hay tres verdades absolutas. Yo parto porque hay tres premisas, tres verdades absolutas que yo creo que nadie niega en el mundo de los Bowies. Una de esas verdades absolutas es que ninguna de las teorías ni líneas de investigación sobre el cuchillo Bowie se ha podido demostrar que sea la fehaciente, que sea la verdadera, que sea el Santum Sanctorum, que sea la que siente cátedra. Ninguna. Todos los entendidos, todos los historiadores, todos los especialistas en cuchillería, o la gran mayoría, cada vez que empiezan a hablar del Bowie, se expresan de la misma manera. No hay ningún argumento, ninguna base histórica que respalde total y definitivamente cualquiera de las líneas de investigación o cualquiera de las líneas de historia sobre los cuchillos Bowie. Hay muchas líneas abiertas, muchas ramificaciones abiertas de investigación sobre los cuchillos Bowie, pero siempre los entendidos, los historiadores, cuando empiezan a dar su opinión, siempre empiezan con la premisa de esto no se puede demostrar empíricamente, o sea, no hay documentos que refuercen y que avalen 100% la historia que yo mantengo o que yo defiendo sobre los cuchillos Bowie. Por eso mismo, yo hoy, nada más empezar el vídeo, yo que no soy ningún especialista, que soy aprendiz de mucho y maestro de nada en el tema este de la cuchillería, yo mismo me pongo la tirita antes que el corte, antes del corte, y hago exactamente el mismo comentario. Todo lo que voy a vertir, todo lo que voy a explicar hoy en este vídeo sobre los cuchillos Bowie y más en concreto sobre el Muso, sobre el modelo Muso, es mi opinión única y exclusivamente mi opinión personal, la cual, pues muy probablemente en algunos parámetros, en algunas circunstancias, estará errada y en otras será la correcta. Yo simplemente a vosotros, a mis parroquianos, os voy a hacer llegar a las conclusiones que yo he llevado o que yo he llegado a lo largo de muchos años apreciando este cuchillo, este modelo de cuchillo, muchos años de lectura, muchos años de visionar, muchos años de informarme, muchos años de preguntar. Y decía que había tres premisas. Una de ellas era la que ya acabamos de decir, que no hay, al parecer, no hay ninguna línea histórica perfectamente documentada para decir esta es la verdad y esta es la realidad y este es el auténtico cuchillo Bowie. Hay una segunda premisa en la que todo el mundo estamos de acuerdo y es que el cuchillo Bowie, el de James Bowie, y lo pronuncio aposta James Bowie, y ahora os diré por qué. Y ahora os diré por qué. No, lo habitual es que digamos Jim Bowie, ¿vale? Y eso es lo habitual. Pero yo en este vídeo voy a empezar por deciros, y os voy a explicar, vais a ver a lo largo del vídeo por qué. Creo que hay algunos datos que os voy a arrojar que pueden ser un poco interesantes. Yo empiezo a decir James Bowie, y ya veréis por qué a lo largo del vídeo. Lo que casi todo el mundo coincide en decir es que este cuchillo sufrió una evolución a lo largo del tiempo de la vida de James Bowie. O sea, lo que casi todos los historiadores entendidos, gente documentada, está también de acuerdo como segunda premisa irrefutable, es que el primer cuchillo Bowie y el último cuchillo Bowie no es exactamente el mismo cuchillo. El cuchillo Bowie a lo largo del tiempo sufre una evolución por muy diferentes y diversos motivos. Y uno de ellos
es pues que Bowie a lo largo del tiempo va evolucionando su cuchillo a su manera de entender y a su manera de ver, y también ayudado, respaldado, colaborado, asesorado por gente que conoce a lo largo del tiempo. La tercera premisa, hablábamos de tres premisas. La tercera premisa, que es la menos conocida, pero cada vez hay más entendidos que lo reconocen, es que los Bowies de última hora, o el Bowie de última hora, tanto como su propietario, y ahora ya no voy a decir James Bowie, ahora voy a hacer el primer guiño, los Bowies de última hora, tanto como su propietario, Santiago Bowie, y señores, Santiago Bowie, y ahora lo hablaremos, tienen una influencia claramente española y mexicana. Y si le queremos dar la vuelta, decimos una influencia claramente mexicana y por tanto española. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a ir desgranando el vídeo poco a poco. James Bowie era un individuo de una familia pues que no tenía en un principio, parece ser, según nos cuenta la historia, la familia de Bowie, de James Bowie, no tenía una dedicación muy concreta o muy marcada o muy cerrada, ¿no? Eran un poco quitándole, por favor, quitándole el carácter despectivo, era una familia un poco de buscavidas, ¿no? De negociantes, de visionarios en cuanto al tema de hacer negocios, emprendedores, como lo queramos decir, buscavidas, emprendedores, negociantes, tenían una gran visión comercial de los negocios y se dedicaban a esto y a aquello, se sabían buscar bastante bien la vida. James Bowie nació en Kentucky, pero ya de muy joven su familia se trasladaría a la Luisiana, justamente por aquellas épocas en las que se acababa o recientemente se había comprado la Luisiana, ¿no? Y la Luisiana ofrecía muchas oportunidades a los nuevos americanos que llegaran a ella, pues con ese concepto de nueva tierra para colonizar, nueva tierra para ocupar, nuevas oportunidades, muchas posibilidades de negocio. Y por eso muy de jovencito la familia de James Bowie se traslada a la Luisiana. Con los años, él demuestra ser un tipo inquieto, demuestra, primero, ser un tío de carácter, ¿vale? Ser un tío, no podríamos, no, yo creo que no debería de utilizar el término vehemente, porque el término vehemente tiene connotaciones a lo mejor negativas, pero bueno, era un tío tirado para adelante, era un tío muy echado para adelante, era un tío de una fortaleza física, y vamos a ir viendo a lo largo del vídeo porque era un tío de una determinada fortaleza física, era un tío ávido de aventura, era un tío espabilado, había heredado esa característica, en su caso funcionó la genética, había heredado esa característica para tener esa característica esencial de tener vista para los negocios, vista de emprendimiento, y era un tío que no se amedrentaba de aquellos que salía hacia adelante con todo lo que fuera necesario. Desde muy joven demostró que tenía cualidades, pues eso, para vivir en un sitio como en el que vivía, y que se le daba perfectamente la caza, el comercio, en definitiva, saberse buscar la vida. Aparte de que se iba desarrollando, pues como un joven de cierta fortaleza física, muy intuitivo y bastante inteligente. El primer dato así que nos viene de cuando empieza la verdadera leyenda de James Bowie, cuando empieza la leyenda, como sería el título de una película, el inicio de una leyenda. ¿Cuándo empieza la leyenda? La leyenda empieza en el famoso
duelo del Banco de Arena. La traducción literal norteamericana o los norteamericanos le añaden un adjetivo calificativo delante, pero nosotros no es necesario. Vamos a dejarlo como el duelo del Banco de Arena. ¿Qué sucede? Pues en aquella época y en el contexto, en la sociedad que rodeaba la Luisiana, ¿no? Pues todavía se llevaba mucho esto de los retos, ¿de acuerdo? De por diferentes motivos, cuando una persona sentía mancillado su honor, y no necesariamente por tema de faldas, sino por cualquier motivo, veía mancillado o puesto en tela de juicio su honor, rápidamente se recurría a los duelos. Y bueno, y no hay nada que extrañar porque todos hemos crecido viendo, de muchos años después, hemos crecido viendo las películas, los westerns de muchos años después, y hemos visto que la gente se liaba a tiros en mitad de la vía pública, de la calle, por un quítame esas pajas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya en la época de Bowie eso sucedía, y en el Banco de Arena, que no era más que un banco de arena, la pelea del Banco de Arena, que fue un duelo, la pelea del Banco de Arena, fue un duelo que se produjo en un meandro del río Mississippi, en un banco de arena, en un meandro del río Mississippi. Ese fue el momento en el que empezó el nacimiento, donde empezó la leyenda de James Bowie. Y reitero otra vez, por si alguien empieza el vídeo a medias, que estoy pronunciando aposta James Bowie y no Jim Bowie, ¿de acuerdo? Esta pelea era un duelo entre dos individuos, pero yo intuyo, por mucho que he leído y por mucho que me he informado, que aquí debió de suceder pues esto que pasa muchas veces, ¿no? De sujétame el cubata que voy, ¿no? Tú sujétame el cubata que voy. Se presentaron al duelo los dos contrincantes con sus padrinos, pero acudió el grupo de amigos de un lado y el grupo de amigos del otro lado. El duelo no quedó en nada, el duelo no terminó mal, el duelo no quedó en nada, no hubo resultado de muerte, creo que ni siquiera hubo heridos en el duelo, pero en el momento que se terminó el duelo, el motivo en sí del duelo, los contrincantes del duelo quedaron rápidamente en un segundo plano y empezó una fuerte disputa entre los amigos del uno y los amigos del otro. ¿Qué pasaba muy probablemente? Pues muy probablemente lo que sucedía es que allí ya había de tiempo atrás, por motivos X, los ánimos ya estaban encontrados, ya eran dos grupos rivales, dos grupos de gente enfadada y enfrentada entre ellos. Resultado de esta bronca que se organiza después del duelo, y ya reiteramos que en el duelo no pasó absolutamente nada, un coronel la emprende con James Bowie, de tal manera que entre él y otros dos individuos, o tres o cuatro individuos más, pero se sabe que con fatal resultado dos individuos seguros, la emprenden con James Bowie. De tal manera de que lo tirotean, como mínimo se sabe de que le alcanzan 3 o 4 impactos de bala en esa pelea, y el coronel, que no me acuerdo del apellido ni falta que hace, con un bastón estoque, saca el bastón estoque y le pincha a la altura de los pulmones a James Bowie. Aquí esto yo tengo la teoría de que esto es bastante más importante de lo que parece, y lo iremos viendo a lo largo del vídeo y os iré explicando por qué. Hay mucha gente que dice que el resultado, que la herida del estoque fue bastante superficial, que se quedó en el plexo y que no llegó a penetrar y que fue bastante superficial en el esternón y que fue bastante superficial. Yo no las tengo todas conmigo y he leído también, he leído, y además me ha costado leerlo porque me ha tocado traducirlo del inglés al castellano. He leído algunas otras personas que también ponen en tela de juicio que esa herida sea tan leve, y ya veremos luego por qué
al irse desarrollando la historia, ya veremos luego por qué puede ser bastante más importante esta herida de lo que nos pensamos. Y como nos movemos en el terreno, insistimos, de que parece ser que ninguna de las teorías que hay al respecto están perfectamente demostradas, pues siempre nos vamos a mover en todo el vídeo en esa ambigüedad de lo que puede ser más factible, menos factible, de lo que puede ser más correcto y lo que puede ser menos correcto. El caso es que el hermano de James Bowie, ya iba a decir David Bowie, el cantante David Bowie, que sepáis que esto sí que está demostrado, que cogió el nombre artístico como cantante por Bowie. Esto sí que está demostrado. Se ve que era un admirador de Bowie. Bueno, pues se ve que el hermano de James Bowie le pasa un cuchillo de grandes dimensiones, o sea que fijaros, en un principio ni el cuchillo, parece ser que ni siquiera el cuchillo era de él, se lo pasa a su hermano, él como puede se defiende desde el suelo y empezándose a incorporar, se defiende como puede con el cuchillo, con el resultado de que hiere muy gravemente a una de esas personas que le ha tiroteado y causa la muerte, o sea, desuscribe inmediatamente al famoso coronel que dirigía un poco a ese grupo de revuelta, de revoltosos, y que le había intentado matar, desuscribir con el bastón estoque. Y de resultados de esto, de resultados de un James Bowie malherido, con 3 o 4 impactos de bala, con un pinchazo en el pecho, en los pulmones, con un bastón de estoque, y que aún así se defiende como gato panza arriba, como dicen en Jaén, con más mala leche que un gato atado, se defiende y consigue de suscribir a uno definitivamente y al otro temporalmente, a dos de esas personas que estaban intentando arrebatarle la vida. Y un tercero también resultó herido, pero se ve que de más levedad que estos otros dos, ¿no? Uno muerto y otro muy gravemente herido. Y ahí empieza la leyenda. Mirad, era en una época que lo que funcionaba eran los periódicos. Y en casi todos los pueblecitos había un pequeño periódico y había un redactor de periódico que hacía todas las funciones, hacía de director, de redactor, de tipógrafo, hacía todas las funciones, solía hacer todas las funciones, lo hemos visto muchas veces en las películas del oeste. La historia empieza a correr y como el periódico era el medio de información de la época, era pues lo que todo el mundo, en lo que todo el mundo, las fuentes en las que todo el mundo bebía, o las fuentes de las que todo el mundo bebía, e incluso los periódicos. Se introducían viñetas, sí, viñetas pues, de personajes conocidos como Buffalo Bill, como Hitchcock, como tal, se introducían cantando sus hazañas, Davy Crockett, tal, se introducían también en los periódicos, pues la gente iba buscando un poco de todo en los periódicos y se hizo muy famosa el duelo, la pelea del Banco de Arena de aquellos meandros del Mississippi. Y salta a la luz pública este señor que con un cuchillo de grandes dimensiones ha conseguido deshacerse de sus contrincantes. Todo el mundo, en un primer momento, idealiza la pelea y la gente empieza a ir a sus herreros de su zona, a sus cuchilleros de su zona, y les empiezan a pedir que quieren un cuchillo como el de James Bowie, que quieren tener un cuchillo como el de James Bowie. Y yo mucho me temo que en cada zona, que como tuvo repercusión a nivel de todo el país, que en cada zona, pues cada herrero, cada maestro cuchillero haría de su capa un sayo, y por lo que leyera y por las tendencias de la época y por lo que solía ver, cada cual con mejor o con peor fortuna estuvo vendiéndole a la gente los cuchillos Bowie a su manera. Y puede que este sea el primer eslabón de la cadena de que el Bowie
evolucionara de muy diferentes maneras, ¿vale? Porque parece ser que en un primer momento, en un principio, pues cada herrero, ¿no? Cada forjador hizo de su capa un sayo y hizo el cuchillo como más o menos creía que era. Bowie, que ya hemos explicado que era un tío muy ávido para el tema del comercio, hay una leyenda urbana o una leyenda negra que llega a decir que si se llegaron incluso, aparte de ser tratantes de madera también, que si llegaron incluso a tratar en temas de esclavos, ¿vale? Esa es un poquito la leyenda negra de James Bowie, su padre y sus hermanos, que si incluso estuvieron metidos en tema de comercio de esclavos también en un determinado tiempo, aunque pronto lo dejarían, ¿vale? Pues él, estábamos diciendo que como era un lince para los negocios, inmediatamente se fue a un herrero que él conocía, de nombre conocido como Jim Black, y le dijo, oye, mira, quiero que me hagas el cuchillo. Pero ¿qué es lo que le llevó Bowie? ¿Qué es lo que le llevó Bowie a Jim Black? Pues Bowie le llevó el cuchillo que le había dejado su hermano, que no era más que un cuchillo de carnicero de grandes dimensiones. Hay quien discute sobre si fueron galgos o fueron podencos. Unos dicen cuchillo de carnicero inglés, otros dicen cuchillo de carnicero alemán. Lo que está claro es que de la vieja Europa la gente emigró a los Estados Unidos y se llevaban sus enseres con ellos. En un principio en Estados Unidos apareció mucha cuchillería de tradición y de origen europeo. ¿De acuerdo? Entonces, pues fuera, fuera al herrero, al forjador, al cuchillero, fuera con una maqueta de madera, como se dice en muchos sitios, que hizo una maqueta de madera y se la llevó, o fuera con ese gran cuchillo de carnicero, de grandes dimensiones de carnicero, que le dejó su hermano, que parece ser que era carente de clip point, que era un cuchillo más bien recto. Si queréis esto lo explico bastante bien. Si queréis, tenéis tiempo, en algún momento os aburrís, en el canal, en la hemeroteca del canal, hay un vídeo en el que hablo de los cuchillos Bowie y allí explico esto con más profusamente, ¿de acuerdo? Pues era un cuchillo más bien recto, un cuchillo de carnicero, un cuchillo de grandes dimensiones, y o bien se presentó, como dicen algunas teorías, con una maqueta de madera, o con ese cuchillo diciendo, pero aquí quiero que me cambies tal. La cosa es que Jim Black le cogió el encargo, se quedó pegándole vueltas y cuando volvió James Bowie a por su cuchillo, este le había hecho dos cuchillos. El que en un principio él como cliente había encargado, luego le dijo, y este es el otro, el que yo te recomiendo, el que yo creo que podía tener más éxito, podría funcionar mejor. Volvemos a decir, volvemos a explicar, lo explicaremos durante todo el vídeo, que Bowie, que era un tipo listo, un tipo inteligente, un tipo con capacidad de visión, inmediatamente desechó su modelo de cuchillo porque se dio cuenta de que el que le ofrecía Jim Black era un cuchillo pues bastante más potente, con bastante más bonito, con mejor forma, más fácil de vender. ¿De acuerdo? Lo aceptó, fue haciendo marketing del cuchillo, fue paseándolo, enseñándoselo a todo el mundo, y aquí empieza el tema de que todo el mundo quiere ese modelo del cuchillo. Lo que en un principio había sido un poco errático, cuando la gente pedía un cuchillo Bowie, pues cada artesano hacía más o menos lo que podía. A partir de este momento del modelo que saca Jim Black, perdonadme si no lo pronuncio bien, ya se centran bastantes más las cosas en un modelo de cuchillo muy concreto. En aquel tiempo se desplaza Bowie a una población por un tema de negocios y resulta que es asaltado por tres individuos en un camino. Este, que ya hemos dicho el carácter que tenía, saca el cuchillo otra vez, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que las pistolas de la época eran monotiro, de avancarga monotiro, ¿de acuerdo? Entonces no era como posteriormente que aparecieron los revólveres, que allí te podías poner a pegar tiros a diestro y siniestro, no, en un principio si llevabas una pistola o llevabas dos, eran
el concepto de avancarga, de monotiro, pólvora negra, ¿de acuerdo? Pues cuando ya se ve apurado James Bowie, saca su famoso cuchillo y desuscribe a los 3 individuos. Ya, ¿qué más quieres, Baldomero, para que salte el tema a la prensa, y ya se catapulte su fama a lo más alto? Lo ha vuelto a hacer. 3 asaltadores de caminos le han intentado desuscribir, le han intentado robar, le han intentado asaltar y otra vez con su cuchillo les ha hecho frente y el resultado para los 3 ha sido nefasto. Aquí, como siempre, nos gusta, somos el ser humano, somos muy dados a, y sobre todo en los tiempos actuales, en los tiempos que corren actualmente, no somos dados a mantener mitos. Puede que hace unos tiempos, los tiempos de Mari Castaña, como solíamos decir, sí que nos gustara mitificar, sí que nos gustara tener referentes, sí que nos gustara tener mitos. Pero sabéis que en los tiempos en los que corren actualmente estamos en los tiempos de todo lo contrario, de poner todo en tela de juicio y desmitificar todo, ¿no? Entonces, hay gente que ya aquí dicen, bueno, que a lo mejor ese asalto de camino no fue tal, que eso fue un poco invención de Bowie, se lo contó a unos periodistas, en fin. Yo, personalmente, creo que ese asalto y ese intento de robo fue verdad, se intentó, pero claro, aquellos 3 dieron con la horma de sus zapatos. Salteadores de montes y caminos sabemos que siempre han existido, y además que vamos a decir aquí en España, en el país que inventamos a los bandoleros, ¿verdad? Sabemos que siempre han existido, ¿vale? Y que vivían pues de asaltar, es que no quería volver a utilizar ese término otra vez, de desplumar a los pobres desgraciados, a la gente honrada que circulaba por caminos de zonas despobladas, de zonas con poca afluencia de gente, y muchas veces pues acababan hasta con la vida de los que asaltaban, ¿vale? En este caso se ve que estos 3 dieron con la horma de su zapato y dieron con un tío bien bragado, dieron con un tío bien puesto y acabaron pues como acabaron. Otra vez la fama de James Bowie se catapultó más aún si cabía. Y va pasando la vida y conoce a un reputado actor de teatro de la época. El actor de teatro tiene nombre, igual que el coronel que hemos hablado al principio, pero no me sé el nombre. Pues conoce a un reputado actor de teatro que se dedicaba precisamente, este hombre tenía éxito porque hacía representaciones del lejano oeste, ¿no? De Davy Crockett, de James Bowie, el tío se dedicaba a hacer representaciones de teatro de toda esta gente, ¿no? De llevar al teatro lo que leía, las aventuritas, la fama que leía de esta gente en los periódicos. James Bowie lo conoce y ve la oportunidad de oro. Yo a este tío le voy a regalar uno de mis cuchillos. Este tío va a llevar el cuchillo en sus obras de teatro, la gente va a ver más el cuchillo y la gente me va a comprar más el cuchillo. Claro, esa fama también fue un poco de perdición económica porque la gente, una vez que ya vio bien la morfología del cuchillo, pues no todos se los compraban a Bowie, ni al herrero, ni al forjador de Bowie. Ya conocía la forma, pues se dedicó más gente, ya empezó más gente a hacer el cuchillo Bowie, el cuchillo de Bowie, ¿vale? Este hombre, al pasear el cuchillo por los teatros, este actor, al pasear por el cuchillo por los teatros, lo catapultó más aún a la fama al cuchillo en sí, igual que a James Bowie. Se hizo una gran amistad con Bowie, el actor, ¿vale? Y eso fue ya la definitiva, ¿no? Eso ya fue la repanocha para que todo el mundo salía de las obras de teatro. ¿Os acordáis, los que sois de mi generación, cuando de pequeños salíamos de ver las películas de Bruce Lee? Todos queríamos ser Bruce Lee, ¿verdad? Pues aquí esto lo mismo. La gente salía de la obra de teatro y todo el mundo quería ser James Bowie. Y todo el mundo, si podía y se lo podía permitir, quería tener un cuchillo como el de Bowie.
Y el cuchillo siguió evolucionando porque a medida de que otros herreros, otros forjadores, otros artesanos cuchilleros empezaron a fabricar el cuchillo, pues cada cual le dio esa pequeña impronta de su taller, ese pequeño cambio, ese pequeño toque, ese ángulo, esa morfología en determinado sitio, ¿vale? Y se empezaron a ramificar mucho los Bowies. Pero todos con el mismo parámetro. Un gran cuchillo de grandes dimensiones, en muchos casos ya clip point, que provenía de la morfología de los cuchillos de carnicero de la vieja Europa. Y ahora viene porque todo esto, lógicamente, con una evolución en el tiempo, viene porque he insistido tanto en decir James Bowie. Llega un momento determinado que Bowie se traslada a México, se traslada a Texas, ¿vale? Sí, Texas, no Texas, porque lo de Texas vendría posteriormente. Texas. Y empieza a hacer su vida en Texas, casándose con una muchacha de una fortuna importante en Texas. Desconozco qué fue antes, si fue antes el huevo o la gallina. Si porque se casó se trasladó a Texas, ¿de acuerdo? O se trasladó a Texas y a raíz de trasladarse a Texas se casó. Lo que está claro es que debió de suceder un poco como esos versos de Machado. Yo siempre que he leído la historia me he acordado de los versos de Machado de Don Guido, ¿no? Cuando mermó su riqueza, era su monomanía pensar en que pensar debía en asentar la cabeza. Y la sentó de una manera muy española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna. Y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones, poner tasa a sus desatinos, etcétera, 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 ¿no? Pues yo creo que ahí eso fue lo que le pasó un poco a James Bowie. James no es más que Jaime. Por eso he estado constantemente pronunciando aposta, sin pronunciación inglesa, James Bowie. James Bowie era Jaime Bowie. Y en el momento que se afinca en México, en Texas en concreto, porque en el momento en el que va a afincarse allí, Texas todavía era mexicana, ¿de acuerdo? Su entorno social, al casarse con esta chica que parece ser que era hija de una persona muy adinerada y dignatario mexicano, creo que era, a lo mejor me equivoco en el cargo, pero creo que era la hija de un gobernador mexicano, ¿vale? De un gobernador de un estado o algo así mexicano, una familia poderosa, tejana, mexicana, con mucho dinero, una familia de hacendados, una familia muy bien situada, ¿no? Entonces, eso yo creo que es, por eso hacía la comparación con los versos de Machado, ¿no? Que fue a casarse, lo hizo de una manera muy española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna, ¿vale? Y repintó sus blasones, por decirlo de alguna manera. Entonces, él ya situado en la vida, situado y muy bien situado económicamente, sin esa preocupación económica, él desde un principio demostró mucho la total disposición hacia los tejanos en el momento que empezaron a plantear la independencia de los Estados Unidos, de México. Al revés, la adhesión a los Estados Unidos, de donde él provenía, y separarse de México. Siguió siendo un tipo muy aventurero, o sea, yo he llegado a leer una historia increíble de que siguiendo la leyenda de unas antiguas minas de plata de los españoles y de los indios que estaban hasta arriba de tesoros y tal y que cual, pidió permiso, aprovechándose de sus relaciones familiares, pidió permiso al gobierno de México para que le dejaran hacer una expedición con un grupo de gente a la zona de los Comanches para buscar esas minas y buscar esas riquezas. Se ve que tuvo enfrentamientos con los Comanches hasta en la sopa. Hasta en la sopa tuvo enfrentamientos con los Comanches, de los cuales, de todos,
salió bien parado y demostró que era un tío pues muy hábil para las tácticas, para las escaramuzas, para mandar a grupos de gente, para desenvolverse, pues lo que venía demostrando durante toda su vida. Y aún dentro de Texas, de los mexicanos, subió más la leyenda de James Bowie. Y lo que parece es que está demostrado que en México, para los mexicanos, para los tejanos, de alguna manera puede que por influencia de su mujer y de su familia, en esos ambientes, en esos círculos, dejó de llamarse James Bowie y empezaron a llamarle Santiago. Se españolizó. Él la verdad es que parece ser que cayó con muy buen pie en la sociedad tejana, que por aquel entonces era mexicana, se adaptó muy bien. Se ve que el matrimonio en un principio fue para él un éxito total, en todos los sentidos, en el de amor, en el económico. Se ve que consiguió sentirse arraigado en un sitio, tener su hogar en un sitio, y en el momento que empezaron los problemas, él se puso claramente y abiertamente de parte de los tejanos para conseguir la independencia de México. No sé exactamente en qué momento sucede, pero sucede pues una gran tragedia. Creo recordar que es el cólera, perdonadme, pero es que al final tantos datos no puedo. Creo recordar que en su día leí que es el cólera, su mujer y toda la familia de la mujer cogen el cólera y fallecen. Se ve que eso para él fue una gran tragedia, lo cual le hizo de alguna manera como huir hacia adelante, ¿vale? Y participar participar aún más en todos los movimientos, en todas las pequeñas batallas, en todas las escaramuzas, en todos los enfrentamientos que hubo en un primer momento antes del Álamo, para conseguir la independencia tejana de México. Pero no corramos tanto, porque parece ser que en esta sociedad tejana, siendo Texas todavía de México, es cuando muy probablemente aparece a escena el macho riojano. Sí, esa teoría que tanta gente mantiene y que tanta gente defiende, y yo creo que con bastante fortuna, sobre que el Bowie no es más que un macho riojano evolucionado. Yo no sé si llega a tanto, pero sí que estoy convencido que tiene mucho de macho riojano. Probablemente aparece en escena en esa última etapa de su vida, en esos últimos años de su vida, por la gran relación que tiene el ya Santiago Bowie con la sociedad mexicana, que a fin de cuentas era la sociedad española. A fin de cuentas era la sociedad española. Porque si no me fallan los datos, fue en el 21, sí, fue en el 21, en 1821, cuando México se independizó de España. No, mirar, no me gusta decir lo que es por lo que no es, ¿vale? La memoria llega hasta donde llega. Creo recordar, si no me falla, vuelvo a decir los datos, que fue en 1821 cuando México consiguió la independencia de los españoles. Y estamos hablando de que en el Álamo fue en 1836, 15 años después. O sea, que Texas, México, era parte de esa frontera norte, era parte clara de esa parte norte del virreinato de Nueva España. ¿Recordáis los dragones de Cuera? ¿Recordáis los gobernadores españoles? La última frontera de ese lejano norte, lo que para los americanos era el lejano oeste, para nosotros era el lejano norte. California, Florida, México. ¿eh? Las últimas fronteras hasta donde llegó
el virreinato, esa línea en el mapa hasta donde llegó el virreinato de Nueva España. ¿Recordáis que en otros vídeos hemos contado que el famoso indio Jerónimo había nacido como súbdito mexicano, como súbdito de la corona española? Y que con respecto a la ley de Indias que dictara en su día la reina Isabel la Católica, creo que se llamaba así, ley de Indias, era un súbdito de la corona española. Por eso nos ha fastidiado. Es que hay muchas veces que no nos paramos a pensar las cosas. Por eso Jerónimo se llamaba Jerónimo, y por eso Jerónimo era cristiano, y por eso Jerónimo hablaba el castellano. Tiene un bisnieto hoy en día en la actualidad que va dando conferencias por las universidades y tal, que lo explica. Que el rebote profundo de los apaches y de Jerónimo a la cabeza de sus apaches, ¿vale? Fue con los anglosajones, ya pertenecientes a la corona de Inglaterra o ya independizados, pero con los anglosajones. ¿Por qué? Vamos a hacerlo muy simple y muy rápido para que veamos el contexto de la historia. ¿Por qué? Porque Jerónimo había crecido y había nacido y se le había educado como un hombre libre, como un súbdito libre de la corona española, del virreinato de la Nueva España. Y de verdad, buscar en las redes sociales donde queráis bisnieto de Jerónimo, porque es su bisnieto y lo cuenta perfectísimamente. Lo va paseando, lo va contando por facultades y por un montón de sitios en los que hace conferencias. Entonces, en ese ambiente es en el que está imbuido, por decirlo de alguna manera, Santiago Bowie, que allí, en ese ambiente, en esos círculos, en esa sociedad tejana mexicana, le empiezan a llamar, y está demostrado, eso sí que está demostrado, que le empiezan a llamar Santiago. Para los mexicanos, para ellos era Santiago. ¿Por qué? Porque Jaime es Santiago, lo sabemos. Jaime, Jacobo, Yago, es Santiago. Durante mucho tiempo los peregrinos, que ya está José Luis, va a hablar del Camino de Santiago, correcto. Correcto. Los peregrinos que peregrinaban de toda Europa a España no decían a Santiago de Compostela, no decían Santiago de Compostela, no decían España, decían Jacobsland. Iban a la tierra de Jacobo. ¿De acuerdo? Pues Jacobo, Jaime, es Santiago. Y claro, esa sociedad le llamaba Santiago. Y allí, pues Santiago Bowie, James Bowie, pues durante todos esos años, ya viviendo una vida respaldada económicamente, plenamente integrado en esa sociedad tejana mexicana, encima tomando parte de apoyarles totalmente en sus ansias de independencia, sus escaramuzas, en sus batallas, en sus golpes de mano contra los mexicanos, él ahí se imbuyó de toda la cultura española, mexicana, llamémosla como quiera. Y muy probablemente llegaría hasta sus manos un macho riojano, pero muy probablemente. Ese macho riojano que todos conocemos tanto y que, bueno, hace poco María de Survival Camp Base me entrevistaba, joder, qué pretencioso, me preguntaba, disculparme, me preguntaba en la mesa de J. Jacobo por el macho riojano y me decía, José Luis, la historia de que viene del macho riojano, pues, el Bowie, pues aquí probablemente es donde tenemos ese nudo gordiano, que mucha gente lo niega rotundamente, otros, con mejor criterio para mí, otros lo defienden, y no hay mejor defensa que decir, vamos a ver, señores, estamos hartos de ver en las películas de western, ¿vale? Los zahones, ¿vale? Que los vaqueros llevan en las piernas los famosos zahones de vaqueros. Eso es una herencia directa de los dragones de cuera españoles, ¿vale? De esos caballistas españoles, de esa policía, ejército fronterizo de la corona de España, del virreinato de la Nueva España. ¿Cómo no iba a haber también sus cuchillos, sus armas blancas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues con mucha posibilidad, el último giro
en la última etapa hemos estado diciendo de que a lo largo de la vida me lo vais a permitir, me cunde mucho decirlo, a lo largo de la vida de Santiago Bowie, el que para aquel entonces, para los mexicanos tejanos era Santiago Bowie, fue esa última etapa en la que probablemente dio ya el salto definitivo el Bowie, aparte de sus grandes dimensiones, a ser un cuchillo con esa contrafilo, con ese contrafilo tan marcado y tan característico en clip, ¿vale? Más o menos levantado, más o menos agudo el clip, ¿de acuerdo? El clip point que decimos tanto cuando hablamos drop point, clip point, cuando hablamos en los vídeos de los cuchillos. Doctores tiene la iglesia. Seguro que hay gente muy aficionada al Bowie que me estará escuchando y estará diciendo, este tío que nos está contando aquí. Bueno, yo lo único que os pido es que me deis un margen de beneficio a quien piense que estoy muy errado, que me deis un pequeño margen de beneficio y que os intentéis documentar y veréis como lo que yo os estoy diciendo tiene su fundamento de verdad y su fundamento de historia real. Que como con un fundamento de realidad y de historia verídica y de historia real se llega a pensar que puede ser esto otro, pues mirar, como el resto de la historia reconoce todo el mundo que no se puede demostrar. Si es que todos los historiadores, y perdonar que me ponga un poco vehemente, todos los historiadores, todos los estudiosos de los Bowies, siempre dejan bien claro que no se puede decir taxativamente cuál era ni las dimensiones ni el tamaño. Pues esta es una teoría más que yo no la veo absolutamente nada descabellada. En el último periodo de su vida, casado y muy bien casado, con una gran hacendada, con una muchacha de una familia muy reputada mexicana, de una buena posición económica, él tiene totalmente relación con esa cultura española. Volvemos a repetir, si no me fallan las fechas, por ahí andan, en el 21, mirad, es más, leí en un sitio, no sé si correctamente, que aunque en el 21, en 1821, los mexicanos consiguen la independencia, no es hasta 1836 cuando la corona española la reconoce. Fijaros el dato que os estoy dando, hasta 1836 parece ser que la corona española no reconoce oficialmente la independencia de México. Y 1836 es el año en el que se produce la batalla del Álamo. Más claro, pero aunque no nos queramos coger a la fecha de 1936, en la que oficialmente el gobierno español, creo que 15 años después, reconoce la independencia de México, aunque nos cojamos la primera fecha, que es en el 1821, cuando realmente, de forma real, se consigue la independencia de los mexicanos de la corona española, son 15 años, señores. ¿Qué son 15 años? Es que 15 años, como dice la canción, 15 años no es nada, como dice la canción. Bueno, en estas circunstancias llega cuando se produce la famosa batalla del Álamo. El Álamo está situado en la población que parece ser de la que era la familia de Santiago Bowie. Se ve que la hacienda de la familia de Santiago Bowie, que recordamos que habían fallecido todos, la familia, la mujer, probablemente creo que por cólera, era de San Antonio de Béjar. Y no busquéis Béjar porque os va a pasar como Texas, como Texas, que ahora es Texas y Béjar es Bexar, ¿vale? A Béjar le han quitado también la J y le han plantificado también la X, o sea que es Texas y Bexar, ¿vale? Pero la población se llamaba San Antonio de Béjar. En San Antonio de Béjar había un antiguo convento español, ¿vale? Hay mucha controversia de si el convento se llegó a terminar o si los españoles se lo habían dejado a medias, pero ese convento se había convertido en una especie de fortificación porque no tanto por sus muros, por sus defensas, porque se ve que estaba en algunos aspectos inacabado, sino porque era lo que los españoles siempre hemos llamado una plaza artillada. San Antonio de Béjar era una plaza artillada.
Habían cañones y además algunos de gran calibre. Entonces, los mexicanos, cada vez que tenían un poquito de problemas, los tejanos, pues acudían a San Antonio de Béjar. Y parece ser que en su nueva vida como tejano, Santiago Bowie, el Santiago Bowie tejano, su hogar era San Antonio de Béjar. Yo creo que entre que él estaba un poco capturado, estaba un poco metido en su propia leyenda y quería seguir manteniendo ese estatus de su leyenda, entre que había fallecido su mujer, su amor, el amor de su vida, su familia, y estaba un poco pues en esa situación de me da un poco igual. A partir de aquí ya las cosas, ¿qué me juego si no tengo familia que me espere? ¿De acuerdo? Y como él realmente era norteamericano, pues claramente, desde un principio se puso a favor de todos los colonos americanos, por decirlo de alguna manera, que estaban en Texas, todos los tejanos, y muchos mexicanos, muchísimos mexicanos que estaban a favor de que Texas se independizara de México, porque es que en México gobernaba un sátrapa, y a eso teníamos que llegar, el general Santana, que él asimismo se consideraba el Napoleón de Sudamérica, ahí es nada, que creó un ejército sobredimensionado totalmente para lo que era el país, y fijaros en la época que estamos hablando, y no lo copió del ejército español, sino que lo copió del ejército francés, porque él se creía el Napoleón, él se creía, estaba convencido de que era el Napoleón de Sudamérica, pues claro, para esta gente pues no querían absolutamente tener nada que ver con ellos. Pero es que además debía ser difícil tener que ver con ellos porque lo acabamos de contar hace un rato. Los propios apaches no querían tampoco saber nada del gobierno mexicano, porque ya por aquel entonces el gobierno mexicano estaba tratando, no los norteamericanos, no, el gobierno mexicano no daba tampoco cuartel a los apaches, O sea, que no os creáis que pobres apaches, Es que pobres apaches que los cogieron en un sándwich entre unos y otros. Pues los tejanos estaban a las mismas, que no querían saber nada del gobierno de México y se querían independizar. Y ahí está el teniente coronel Travis con las tropas, por decirlo de alguna manera, oficiales. Y ahí está Davy Crockett, el famoso trampero, cazador de osos, la leyenda norteamericana del trampero, del cazador, Davy Crockett con sus voluntarios. Y ahí está, que se encierra también en el Álamo, Santiago Bowie, con la tropa, por decirlo de alguna manera, civil. Para que nos entendamos, con la tropa civil, con los voluntarios. Entre ellos, muchos mexicanos, ¿vale? Y muchos colonos que de América habían pasado a la zona de Texas, ¿vale? Entonces estaba la milicia y el ejército regular. El ejército regular lo comandaba el teniente coronel Travis. Ya Santiago Bowie tenía, por todas las escaramuzas y todas las guerras anteriores en las que había participado, tenía el grado de coronel, ¿vale? El coronel Bowie, y apareció este señor, este sujeto, un poco folclórico, legendario, parte de la folclore de leyenda de los Estados Unidos, trampero, cazador de osos, cazador de animales, que era Davy Crockett. Y allí se encerraron pues unas cerca de 200, 300 personas en el Álamo. ¿Para qué? Para dar tiempo que a la retaguardia se organizara un auténtico ejército disciplinado, bien montado, bien dotado, bien mandado, bien organizado, porque se les echaba encima el Napoleón de México, se les echaba encima el general Santana. Entonces, ¿de qué sirvió el Álamo? ¿De qué sirvió ese reducto? En ningún sitio exactamente demasiado estratégico. Lo único que tenía de estrategia era
pues la fortaleza esta, que era un convento que habían creado los españoles y que era una plaza artillada con cañones pues de calibre grueso, con buena artillería, pues el Álamo sirvió para entretener, para hacer una guerra de distracción, lo que se llama un combate de distracción, para entretener allí un tiempo precioso al general Santana, ¿eh? Al general Santana, mientras que a retaguardia estaban organizando incluso el Estado tejano, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el ejército para en un momento determinado plantarle cara a Santana. Lo que viene a continuación ya lo hemos visto en las dos películas fantásticas que hay sobre el Álamo. A mí me gusta mucho la segunda, la de El Álamo, la leyenda, es un película. Mirad, la primera me encanta porque sale John Wayne y soy un loco de John Wayne, soy un friki de John Wayne, ¿vale? Por eso me encanta la primera versión de la película, del Álamo. Pero hay que reconocer que históricamente la segunda versión, El Álamo, la leyenda, ¿eh? Es un peliculón. Y ahí se ve perfectamente, en esa película se ve perfectamente el Bowie que os he enseñado hoy, al que se le conoce como el Bowie muso, y ahora hablaremos de este diseño en concreto de Bowie. Ocurre la batalla del Álamo, los arrasan, los matan a todos. Y ahora viene por qué al principio yo decía que aquel estocazo de aquel coronel con el bastón Stoker, ¿recordáis? Que os dije, esto puede ser más importante de lo que parece. Una vez en el Álamo, Santiago Bowie, James Bowie, perdonadme, es que me cunde mucho decir Santiago Bowie. Santiago Bowie iba muy tocado de salud. Hay gente que dice, que mantiene la teoría, pero es que, volvemos a decir, hay tantas teorías y nunca ninguna se puede demostrar, que aparte de todo lo que yo os he dicho, pues que como estaba, él se veía terminalmente enfermo, él se veía como un enfermo terminal, sabía que su fin en su estado de salud se acercaba, pues que encontró, encerrándose en el Álamo, encontró una manera muy digna y muy gloriosa de morir para ya convertirse encima en un mártir y en un héroe. Yo no tengo muy claro que cuando se encerraran en el Álamo tuvieran claro que iban a acabar tan mal como acabaron. Yo creo que esperaban que llegaran a ayudarles, ¿vale? Pero de todas maneras, pues puede que sea un compendio de todo. Era su pueblo, el pueblo de su familia, aunque habían fallecido, San Antonio de Béjar. Era su lucha, la lucha de independencia de Texas para los Estados Unidos. Era, por supuesto, si en Texas era donde tenía todos sus negocios, todos sus intereses, todo lo que había heredado de la familia de su mujer, era defender sus intereses también a un caballo más ganador que desde luego en aquellos momentos que México, ¿vale? Y, ¿por qué no? A lo mejor también sabía pues que estaba bastante enfermo y bastante fastidiado, y entre eso y la muerte de su mujer y la familia de su mujer le importaba todo un poco, le daba igual todo un poco, ¿de acuerdo? El caso es que lo que en esto también se pone de acuerdo casi todo el mundo, aunque sea un poco por mantener la leyenda, lo bucólico, lo bonito de la historia. No he dejado de leer y de escuchar algunas teorías que intentan desmitificar el fin de Santiago Bowie, de James Bowie, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso está más en la línea, como hemos hablado al principio, está más en la línea de que hoy en día no se quieren héroes, se intenta desmitificar absolutamente todo. Aquí en España, si ponemos el ejemplo más claro, es el Cid Campeador, ¿no? Siempre se nos ha educado en lo que era el Cid Campeador, y de un tiempo a esta parte, pues se intenta arruinar, bueno, a quien deje que se le arruine, porque a mí personalmente no, se intenta arruinar la imagen del Cid Campeador, ¿de acuerdo? Bueno, pues no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Pues lo que casi todo el mundo cuenta es que cuando asaltan los mexicanos el Álamo, él está en una habitación prostrado, en un camastro, le han dejado dos pistolas, recordemos que no son revólveres, son pistolas de avancarga, perrillo y pedernal, pólvora negra, y le han dejado a mano su famoso cuchillo Bowie. Mirad, en la película me gustó mucho en la película, la segunda versión, el Álamo, la leyenda, sale perfectamente, hacen una toma desde arriba de la habitación, hacen una toma, una cámara desde arriba, no sé si eso se llama
imagen subjetiva, no me hagáis caso, no tengo ni idea, perdonad. Hacen una toma desde arriba, desde la habitación, de cómo acaba, de cómo muere James Bowie, ¿de acuerdo? Y queda muy patente, a mí me gusta mucho cómo lo resuelven en la película, porque queda muy patente que dispara las dos pistolas, se intenta defender con el cuchillo y los desuscriben a bayonetazos, ¿vale? Y en la siguiente toma se ve perfectamente que en la especie de mesa, como si fuera una mesita de noche, pero no una mesa de noche, está claro, en la especie de mesa que había al lado del camastro de Santiago Bowie, ha desaparecido, de James Bowie, ha desaparecido el cuchillo de encima de la mesa. Yo creo que sinceramente pienso que ese es un guiño que hace el director de la película a la leyenda, creo que es un guiño que hace el director de la película a la leyenda del Bowie. A partir de aquí, ¿qué se cuenta? Se cuenta que un soldado mexicano se hizo con el cuchillo, se lo llevó, que con el tiempo para sacar cuartos, todos sabemos que eso pasó incluso en la Segunda Guerra Mundial, que los soldados norteamericanos se llevaron de sitios, de dignatarios, etcétera, etcétera, alemanes, se llevaron cosas que luego con el tiempo las fueron vendiendo y a muy buen precio como partes de la historia, ¿no? Pues parece ser que un soldado mexicano se llevó el Bowie, ¿vale? El cuchillo. Parece que con el tiempo para sacar dinero se lo vendió a una persona de la zona hacendada, una persona de dinero, que el tiempo sigue pasando y por lo que sea, aquel hacendado, aquella persona poderosa, aquella persona bien posicionada, debió de caer en desgracia o simplemente vendió la hacienda y se vendieron los muebles y cargando un escritorio en un carro para llevárselo, parece ser que se cae del carro, se rompe una pata, ocurre algo de este estilo, cae el escritorio, se rompe y deja a la vista, deja claramente ver un falso cajón, o sea, un apartado secreto, que eso estuvo muy de moda durante mucho tiempo. Mi propio abuelo, mi abuelo en primera persona, en su escritorio tenía un doble cajón simulado, tapado, ¿vale? Eso era una cosa que se hacía mucho y aparece el que conocemos hoy en día como cuchillo muso, ¿vale? En ese cajón. Fue de mano en mano en mano hasta que acabó en un mercado de segunda mano, una especie de rastro, una especie de mercado de segunda mano, y es donde aparece Muso, de apellido Muso, localiza un cuchillo hecho polvo, cochambroso, oxidado, con la empuñadura muy deteriorada. El tío lo empieza a mirar, le empieza a pegar vueltas al cuchillo, le empieza a pegar vueltas al cuchillo y dice, Muso, coño, que yo creo que esto sé lo que es. Perdonadme por el desabrupto. Yo he llegado a oír que agarra una moneda, rasca un poco al lado de la guarda del cuchillo, del recazo, y de repente ve las iniciales JB. Desde luego no se refiere al whisky, ¿eh? Ve las iniciales JB y dice, James Bowie. Ve los materiales, ve la antigüedad del cuchillo, ve la situación en la que está el cuchillo, todo le cuadra, paga el cuchillo parece ser que por una miseria de dinero y se lo lleva. Y a partir de ese momento es cuando el Bowie que nos interesa en el vídeo de hoy, el Bowie que enseñamos en el vídeo de hoy, el Bowie muso, se convierte en la leyenda. Y se le viene a llamar Bowie muso por este señor que lo localizó, que lo encontró en un mercado de segunda mano, en un rastro, en un mercadito, después de todo el periplo que yo os he contado. Que el Bowie muso es el Bowie auténtico, el fetén, el que se sabe, mirad que todo el mundo coincide en decir que no se sabe exactamente cuál fue. Pero que desde luego, el Bowie muso, yo llevaba mucho tiempo detrás de él. Tiene todos los parámetros y todas las características, y el que localizó Muso se demostró y se ha demostrado con análisis que se le ha hecho, con estudios que se le ha hecho, que es madera de la época y de la zona, que es acero de la época y de la zona con los tratamientos térmicos de la zona. O sea que perfectamente es compatible con que pudiera haber sido el cuchillo de Santiago Bowie, de James Bowie, J.B. James Bowie, pues hay muchas posibilidades. Pero que hay tantos Bowies,
cómo evolucionó el cuchillo en la historia con todos los parámetros que os he contado, desde que aquellos primeros artesanos cuchilleros empezaron a hacerlo a petición de la gente, porque querían, después de la pelea del Banco de Arena, querían un cuchillo igual que el de Bowie, hasta que se encerró en el Álamo. Yo estoy convencido de que hubo una evolución del cuchillo, y a medida que el cuchillo iba evolucionando, pues fue evolucionando el modelo de Bowie. Y su herencia de macho riojano, yo creo que está más que clara, o que es totalmente plausible, que es totalmente creíble, que no hay por qué descartarla ni criminalizarla desde el punto de vista de que en los últimos años de su vida James Bowie, James Bowie pasó Jim. Recordemos que Jim Bowie es un diminutivo de James, es un acortamiento de James. Yo sé que todo el mundo lo conocéis como Jim Bowie, o la mayoría de la gente, pero es un diminutivo de James. Y en el último periodo de su vida fue Santiago Bowie, estuvo muy relacionado con una sociedad tejana, mexicana, que tan solo hacía 15 años que se habían independizado de España, del virreinato de la Nueva España, y que con muchas posibilidades caería en manos de Santiago Bowie algún macho riojano que terminó de hacer ese contrafilo tan exagerado, tan dimensionado en Clipboard. Hoy en día la mayoría de los Bowies nos llegan en clip point muy exagerado, con falso contrafilo. Yo casi estaría seguro, por lógica, no porque tenga ningún dato histórico, por lógica, que de falso contrafilo nada, que sería un contrafilo de verdad, porque además hay una leyenda norteamericana sobre el cuchillo Bowie, que dice el cuchillo que cortaba 2 veces por los 2 filos que tenía. Entonces yo creo que aunque a nuestros días llegue con falso contrafilo, no tendría que ser falso contrafilo, sino que debería de ser un contrafilo. Bueno, si se me queda algún dato en el tintero, ahora, mientras que os enseñe el cuchillo, sus características, su historia, os lo iré diciendo, y os tengo que decir que estoy francamente muy contento, porque llevaba mucho tiempo, detrás de un Bowie muso. Tengo muchos Bowies, tengo bastantes Bowies. Si vais a ese vídeo en la hemeroteca del que os hablo, que hablo de los Bowies, podéis ver un poquito algunos de los Bowies que tengo. Creo que no están todos, algunos, los más exagerados. Creo que en aquel vídeo que está al principio del canal saqué los más exagerados que tenía, pero yo desde hace mucho tiempo tenía la ilusión de tener un Bowie muso, por toda la leyenda que os he contado. Y cuando lo vi en la Feria de Cuchillería de Madrid, y de la mano de quien lo vi, que ahora vendrá en el vídeo, no empecemos la casa por el tejado, ahora vendrá en el vídeo, no dudé ni un segundo en decir, este es mi muso, este es mi Bowie muso. Y 520. ¿Qué es 520? 5 te atrapan, 20 conmigo. 520, 5 te atrapan, 20 conmigo. Pues nada más. Perdonar lo extendido de la historia, yo creo que merecía la pena. Yo creo que ahora os queda un poco más claro una de las líneas que se manejan, por qué pudo tener claras influencias del macho riojano, y vamos a pasar al resto del vídeo. Bueno, y un momentito que la están peinando, ¿eh? Como bien decía, seguro que se me quedaba algo en el tintero, y luego a lo largo del vídeo lo iría aclarando. Lo que pasa es que me he dado cuenta bastante antes de empezar con la revisión y con los parámetros del cuchillo. Había dejado algo colgado, había dejado parte de la historia pendiente. Había dicho que Santiago Bowie, James Bowie, había entrado ya al Álamo muy enfermo, muy deteriorado. Sobre esto hay muchas teorías. Hay quien
dice que estaba tísico, al igual, recordar, al igual que Holiday, uno de los participantes del duelo de OK Corral, uno de los amigos de Wyatt Earp, pues hay quienes mantienen la teoría de que James Bowie estaba tísico. Parece ser que lo que más peso tiene es que estaba tuberculoso, que tenía una tuberculosis. Pero también queda la duda plausible que lo que tuviera fuera la degradación, perdón, la degradación de una herida de pulmón mal curada. ¿Recordáis aquella posible perforación con el bastón estoque que le hicieran muchos años atrás? Aquella posible perforación del pulmón que no terminara de curar bien, que no terminara de cicatrizar bien y que con los años le pasara factura. Fuera como fuera, parece ser que entró al Álamo ya bastante enfermo y que por eso el último día, cuando se produce el asalto al Álamo, él está postrado en la cama con las dos pistolas y con su cuchillo Bowie. Hay crónicas de la época que reconocen que cuando tosía esputaba sangre, ¿no? Por lo cual, pues cualquiera de las teorías que he dicho, que hemos comentado, podría ser posible o plausible. Que su estado de enfermedad tan avanzado fuera algo que él intuyera y que precisamente por eso no tuviera ningún reparo en encerrarse en el Álamo, pues la verdad es que no lo sabemos. Que defendiera sus intereses personales de la herencia de su familia, por ser un afincado precisamente él de San Antonio de Béjar y por interesarle la independencia de Texas y la unificación con los Estados Unidos, pues tampoco vamos a saber hasta qué nivel. Que fuera parte, que estuviera encerrado, como se dice muchas veces, en su propio mito, en su propia leyenda, y no pudiera zafarse de esta responsabilidad. Fijaros, incluso en la película del Álamo la leyenda, se insinúa que hay un alto mando del ejército que le pide que se desplace al Álamo para recuperar los cañones que tiene el Álamo y que se los lleve, ¿de acuerdo? Pero en fin, todo esto son suposiciones, son líneas históricas, líneas de investigación y a lo mejor fue un conjunto de todo, porque sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tal y como mencionamos al principio del vídeo, a mediados del vídeo, cuando dijimos que se casó, pues podríamos terminar también esta historia un poco otra vez con aquellos versos de Machado, porque puede ser que al final de su vida, que James Bowie, al final de su vida, ya siendo un hombre maduro, le entrara la sensatez en muchos aspectos que en su juventud habían sido desmedidos, desbocados, eh, como decía en los versos de Machado, decían, os recuerdo, gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía y el jueves santo salía portando un cirio en la mano, aquel trueno vestido de nazareno. Pues también podría ser parte de lo que le sucediera a James Bowie, a Santiago Bowie, que al final de su vida, pues con todo esto que hemos dicho, ya enfermo, habiendo perdido a la familia, habiendo perdido a la mujer, defendiendo sus intereses, pues ya fuera una persona más adulta, más madura y viera la parte
del honor, la parte gallarda, la parte de entrar a formar parte a la historia defendiendo el Álamo. Todo cabe dentro de las posibilidades. Y ahora creo que sí, ahora pasamos a revisar el cuchillo. Pues mirar, estamos con don Joan Pérez, que ayer me dio una de las alegrías de la feria, porque por fin he encontrado el Bowie que llevaba muchos años buscando. Y además me llevé una sorpresa muy grande, porque me explicó que lo hizo viendo la película y parando las escenas, ¿no, Joan? Sí, sí. Así fue, ¿no? Fue la primera vez que lo vi yo. Y fue parando las escenas, sí, para sacar el... ¿Dónde vive Joan? En un pueblecito del Pirineo que se llama Riudaura. ¿Pero no vive en el mismo pueblo? No, vivo a 4 kilómetros del pueblo, en medio del bosque, en una montaña. ¿Y lleva haciendo cuchillos? Pues entre 37 y 38 años ya. Bueno, yo le quería dar las gracias y le voy a sacar en el canal, porque de verdad que ayer me llevé una alegría muy grande con el cuchillo. Usted me lo explicó muy bien. Verá, yo soy un apasionado de la cuchillería, por eso sigo haciendo cuchillos, ¿sabes? Y me entusiasma mucho el cuchillo americano del siglo XIX. Y este cuchillo es un cuchillo americano del siglo XIX. Y otros que hago también. Y bueno, cuchillos de bosque, cuchillos de trabajar, cuchillos de caza. ¿El acero que utiliza cuál es, Joan? El acero que utilizo habitualmente siempre, yo tengo en casa, que me los trae mi hijo, unos rodamientos, unos cojinetes. Estos, ¿no? Así grandes. Y salen, esto en vez de bolas, como son muy grandes, llevan rodillos. De un rodillo como este, sale un cuchillo de 20 centímetros de hoja más el mango. Ahora, claro, hay que cogerlo con el martinete, calentarlo bien, ir dándole forma, estirarlo y después en el yunque acabarlo. Siempre hago cuchillos que son forjados, material forjándolos. Yo disfruto forjando, ¿sabes? A veces forjo espadas y todo, medievales, tal como lo hacían antes, ¿eh? Yo las he traído aquí y se han vendido también. Es usted un veterano de la feria. Hombre. Yo voy a poner su tarjeta. La gente se contacta con usted por teléfono y tal. ¿Usted sí. por encargo también trabaja o sí? A veces tengo que decirle al cliente, oye, ahora no voy a hacer encargos durante 2 meses porque voy a trabajar para la feria, para hacer cuchillos para la feria. Pero habitualmente siempre tengo encargos, siempre. A veces tardan un poco porque hay mucho trabajo. Tampoco trabajo tantas horas porque ya estoy jubilado, la verdad. Pero como lo hago, como disfruto haciéndolo. Bueno, pues ya sabéis, don Joan Pérez es una parte fundamental de la feria de toda la vida, un veterano de la cuchillería, y es apuesta segura cuando paséis por la Feria de Madrid. Empezamos la feria, mi hijo, yo y media docena de amigos, ya hace 20 años ya, ¿eh? O sea, un histórico. Y desde entonces ya no hemos fallado. Pues muchísimas gracias y espero que nos veamos el año que viene. Sí, hombre, si no pasa nada, espero yo también, ¿eh? Muy bien. Las monedas que decoran esta funda al más puro estilo norteamericano han sido seleccionadas única y exclusivamente con criterios de antigüedad y de ser monedas ya perforadas. ¿Está usted esperando la funda de un cuchillo? Sí, señor. Pues es aquí. ¡Hombre, José! A ver, a ver.
Su funda, caballero. Bueno. Globo de fundas. Servicio, ¿cómo está eso? Soy el globo, pero de cuchillería. Servicio a domicilio. Oye, José, menuda máquina, ¿eh? Nuevo servicio en Valencia. ¿Quieres tu cuchillo? Llama a Cuchillos Don Luis, el globo de los cuchillos. Bueno, y vamos a hacer la revisión del cuchillo, no sin la dificultad de, como es un cuchillo tan grande, la verdad es que la postura de trabajo es muy incómoda con el trípode delante. Bueno, el cuchillo, pues lo hemos visto un montón de veces. Os tengo que contar que el cuchillo lo compré en feria a Don Joan, pero no tenía funda. Don Joan esta vez no traía funda para el cuchillo, lo cual para mí no fue una rémora en absoluto, porque sé que siempre puedo contar con la inestimable colaboración que tengo para mi colección y para el canal de José Gabarri, y su mujer Eva, que también se dedica a la guarnicionería de los cuchillos de José, le echa una mano, de Cuchillos Don Luis. Entonces, pues fijaros, el equipo de don Joan Pérez y José Gabarri da un resultado impresionante. Tengo que reconocer también que tengo un suscriptor en el canal que me comenta y que me ha dicho en su momento que él le ha hecho muchas fundas, o que le hace muchas fundas a don Joan. Pues, hombre, me hubiera gustado también tener funda de él, porque si es el que habitualmente le hace los cuchillos a don Joan. Ya siento no acordarme del nombre, de verdad, discúlpame, pero en este caso, si os dais cuenta, he hecho 2 fundas para el cuchillo porque creo que lo merecía. Y no hay 2 sin 3, ¿no? O sea, no me hubiera importado en absoluto tener una funda del guarnicionero, del talabartero, del marroquinero habitual de don Joan Pérez. Yo creo que en esta comunidad nuestra de los cuchillos, aquí no se hace de menos a nadie, ¿vale? O sea que eso dicho por delante. Esta funda que José no quería que la enseñara, porque la hizo muy rápidamente, muy deprisa, con una idea que yo le di, que fue la idea de los trajes de los domingos. ¿Por qué la idea de los trajes de los domingos? Vamos a ver, que es lo primero que hay que explicar. Hay que explicar varias cosas con respecto a las fundas. En el tema de los revólveres del oeste, siempre ha quedado taxativamente claro, los historiadores así lo avalan, que la gente con determinado caché económico, con determinado posicionamiento económico, no era los mismos juegos de revólveres o el mismo revólver el que llevaba a diario para la faena, para el trabajo, para el día cotidiano, para las labores cotidianas, que el que se ponía los domingos, por ejemplo, para ir a misa, o el que se ponía los domingos para bajar al pueblo, o el que se ponía para ir a firmar contratos para bodas, para actos sociales. La gente que tenía determinada posición social, aparte de sus revólveres habituales, solía tener por los típicos revólveres que hemos visto siempre en las películas, pues con las cachas de marfil o de nácar, adornadas, totalmente plateados. No sé si la palabra correcta es niquelados, porque niquelado sería con un baño de níquel, no lo sé exactamente, pero bueno, no pavonados en negro. Tenían unos revólveres más vistosos. Y cómo no, para ir bien vestidos, para ir elegantemente vestidos, con esas levitas que vemos, con esos sombreros, con esos lazos al cuello, con esas punteras en las camisas, llevaban un trabajo de guarnicionería especial, llevaban un trabajo de guarnicionería especial. Las fundas de los revólveres de los días festivos o de los días importantes no eran las machacadas, las trabajadas, las bastantes usadas de los días cotidianos, ¿no? Los días de asueto se arreglaban un poco más. No he encontrado nada al respecto en el mundo de la cuchillería, pero entiendo que era exactamente lo mismo. En estos primeros tiempos, de cuando estamos hablando de este cuchillo, que como hemos dicho, las pistolas todavía no eran los revólveres
de tambor, las pistolas de Avancarga, de Perrillo, de Pedernal, de Pólvora Negra, convivieron con ella mucho más los cuchillos, convivieron mucho más los cuchillos que ya cuando aparecieron realmente los revólveres. ¿Por qué? Porque siempre había que llevar un arma complementaria. Cuando se habla del cuchillo como arma, siempre había que llevar un arma complementaria, porque obviamente una vez que se ejercitaban o que se efectuaban los dos primeros disparos, si se llevaban dos y si se llevaba una, se efectuaba el primer disparo, la persona se quedaba ya totalmente indefensa, como no fuera que cogiera la pistola y se la tirara a la cabeza al contrincante, ¿no? Entonces siempre se combinó en aquella época, luego posteriormente también, no dejó de ir la imagen del cuchillo, pero en estos tiempos más aún el cuchillo reforzaba la seguridad de la persona que lo portaba. Entonces, pues, no me cabe la menor duda que si sucedió con los revólveres, entiendo que con los cuchillos también, pues había unas fundas, o debió de haber unas fundas más lustrosas, más bonitas, que les quedaran mejor para cuando acudían a esos sitios. Y además, el portar cuchillo y portar pistola estaba, posteriormente revólver, estaba muy intrínsecamente unido a la sociedad americana y ni os cuento a la sociedad tejana. Hoy en día Texas, si no ha variado la legislación, es uno de esos países que el cajero del supermercado te puede estar atendiendo con un revólver colgado en la cintura. ¿De acuerdo? Entonces, esta funda, que José me hizo el grandísimo favor, y eso que él no las tenía todas consigo, porque fue un trabajo muy rápido y para mí, para ser un trabajo vertiginoso, os voy a decir, las dos fundas en un día. Fijaros, cómo trabaja José. Las dos fundas en un día. Forrada en tela negra, como se solían llevar las levitas, como se solían llevar los trajes, forrada en tela negra, quiere representar esto que os acabo de explicar. La voy a retirar. Si habéis visto las fotos que os he puesto de James Bowie, de James Bowie, de Santiago Bowie, arreglado con una levita negra, entendéis lo que yo os quiero decir. Bueno, pues aquí tenemos al cuchillo, lo hemos decorado al más puro estilo norteamericano, con una roseta de ciervo, con dos monedas. Ya lo he explicado, ya lo he puesto. Pero bueno, el criterio de selección de las monedas ha sido monedas españolas antiguas de la Casa de Moneda y Timbre de España antiguas, que ya tenían el agujero perforado. Me consta que hay una moneda también agujereada, que era la que salió posteriormente, haciéndole un guiño a estas dos, de 25 pesetas. No sé si recordáis aquellas 25 pesetas agujereadas que era, pero eran en dorado, ¿vale? Entonces poner dos monedas plateadas con una moneda en dorado, ya no me... O eliminar esta y ponerla una en dorado, me gustaba más el resultado, cómo quedaba así. Y fijaros la costilla que tiene la funda, el trabajo, claro, José de Cuchillos Don Luis sabe de sobra que yo para los talides no quiero otro sistema que no vaya totalmente cerrado, porque la verdad es que no me cuesta nada, me cuesta bien poco desabrocharme el cinturón para meter el talid del cuchillo, en el caso que lo llevara, pero sinceramente, ¿quién va a llevar este cuchillo hoy por hoy con la legislación española? ¿Quién va a llevar este cuchillo colgado de la cintura? Pues mirad, como no sea en una finca privada, una finca particular de uno mismo, yo creo que nadie, ¿vale? Fijaros qué pedazo de trabajo de funda. Como siempre, sobresaliente para José de Cuchillos Don Luis, y no puedo más que estar agradecido a él porque colabora siempre muchísimo con el canal. Vamos a sacar la funda, el cuchillo de la funda, y aquí tenemos a la criatura. Lo primero a destacar, como os enseñaré en las fotos, es lo que estábamos explicando, espero que lo veáis, las iniciales de JB, que volvemos a decir en tono humorístico, que por supuesto no es del whisky, sino de James
Bowie y las estrellas en las guardas de la bandera tejana de la independencia de Texas. Poco puedo hablar de este cuchillo que vosotros no sepáis. Vaciado plano que cuando llega casi al final, tiene un pequeño declive, pero que en su mayoría el cuchillo es vaciado plano, un microfilo o microbisel vertiginoso, una, no sé si llamarle dactilera, recazo sí que es, porque aquí hay una pequeña depresión, no sé si sabréis, si se apreciará, aquí hay una pequeña depresión que hace que tenga un recazo donde está troqueladas las iniciales de JV, desde luego el recazo que tiene llega a la mitad de la dactilera o de choil, como se quiera llamar, ya sabéis que no me gustan los barbarismos, punta muy aguda y un contrafilo en clip point, porque al final, como casi todos los cuchillos de esta tipología, al final levanta un poco. Parece que no, pero es que sí. Cuando llega aquí un punto de inflexión de la curva que levanta un poco y es en clip point. Falso contrafilo, que yo siempre mantendré o opinaré que en los originales no me cabe la menor duda de que era un contrafilo auténtico, más con referencia a esa leyenda, a ese chascarrillo norteamericano que decía que cortaban 2 veces por sus 2 filos. Esto le llevó a estar prohibido en algunos estados. En algunos estados de Estados Unidos, durante mucho tiempo, el cuchillo Bowie estuvo prohibido. Y vamos a ver, la cantonera esta, que no sé muy bien cómo denominarla, cómo llamarla, la cantonera esta de latón, que es muy característica, yo solo la he visto en este cuchillo, de los Bowies Muso, aquí la tenemos, esta cantonera ha levantado mucha controversia. Mucha controversia, ¿por qué? Pues tal y como yo lo veo, porque pasa un poco también como con las sangraderas, ¿no? ¿Para qué sirve la cantonera? Hay gente que dice que única y exclusivamente de modo decorativo. Pues, ¿qué queréis que os diga? No lo sé. Pero la mayor de las teorías que gira alrededor es que al ser un material mucho más blando, que la cantonera al ser de latón mucho más blando que el acero, en la lucha con cuchillos, en la esgrima con cuchillos, provoca que ante determinados movimientos de esgrima con los cuchillos, la hoja del contrincante se quede trabada, se quede como enganchada, se clave en esta cantonera de latón, dándole el beneficio, dándole esos segundos valiosos de oportunidad al contrincante que porta el Bowie Muso para esquivar el tajazo o el corte. La verdad es que no os puedo arrojar más. Seguro que ahora en los comentarios muchos me decís, por José Luis, para tal, por José Luis, para cual. Pero yo fundamentalmente lo que he podido averiguar, lo que he podido leer a lo largo del tiempo es o simplemente como algo decorativo, ¿vale? O para frenar el filo del cuchillo del contrincante, para parar, para que se clave ante determinados movimientos de esgrima en la pelea de esgrima con cuchillos, reitero, al ser un material más blando, bastante más blando, se frene, se clave un poco ahí la hoja del cuchillo, dándole la oportunidad rápida de reacción al señor o al caballero que porta el muso. Una guarda en ese, con gavilán alto y con gavilán bajo. Una gran guarda, una dimensionada guarda. Hay Bowies que llevan hasta sobredimensionadas la guarda. Sí, me parece muy correcto porque son cuchillos que una de sus teorías, ya sabéis cuál es, una de sus teorías es que vienen de la vieja España, que su morfología proviene de la vieja España y son las guardas para proteger las manos, para proteger las manos de la persona, en este caso al no ser militar iba a decir operador, pero no estaría correctamente dicho.
de la persona, del propietario del cuchillo. En ese, como decía Martín Fierro, la semana pasada veíamos el vídeo, como decía Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, de los cuchillos gauchescos. Yo tenía, lo decía, un facón de esos de ese. De ese se refiere a la guarda en ese. Y aquí es donde vemos otro guiño que me explicó el maestro Pérez. Este yo no lo conocía, de verdad, este no lo conocía. La primera vez se lo he oído comentar al maestro Joan Pérez, perdón, he dicho Pérez, al maestro Joan Pérez, que troquelado, la estrella en los gavilanes, la estrella de la bandera tejana que simboliza la independencia de Texas. Era como un alegato, como una demostración de claras intenciones a la independencia tejana. Vemos que tiene en la empuñadura, vemos que tiene un aro o anillo de latón, que la transición no es directamente de la madera a la guarda, tiene un aro, un anillo de latón y no tiene rompecocos en el pomo del cabo, del puño, no tiene del mango del cuchillo, no tiene rompecocos, tiene otro tope de latón en el cual se ve aparecer claramente la espiga del cuchillo y esto me encanta. Me encanta porque te deja ver el cuchillo, perdonad, lo estoy desenfocando, te deja ver el cuchillo claramente, a ver si consigo no moverlo, te deja ver el cuchillo claramente el grosor y el tamaño de la espiga, y te dice que es, te marca, te dice que es una espiga que va hasta el final, ves su grosor, su tamaño, y que cierra ahí el cuchillo. Fijaros cómo es la punta, que no sé si habréis oído ahora mismo el clac de al hacer este movimiento se había clavado la punta en el tapete de césped. ¿Qué más podemos decir del cuchillo? Pues yo creo que está prácticamente todo dicho, porque es un cuchillo muy, muy conocido. Me da rabia no acordarme de qué madera es, ya lo siento. Tendría que habérmelo anotado, porque Joan Pérez me dijo de qué madera era el cabo del cuchillo, tendría que habérmelo anotado, pero no lo hice. En definitiva, fijaros, siempre volvemos a lo mismo, mi mano es una mano grande, y fijaros, si me sobran 2 dedos de cuchillo, de mango de cuchillo, perdón, de cabo de cuchillo, de puño de cuchillo. O sea que los que tenéis las manos grandes no sería un problema. Desde luego, tema de asir, de coger el cuchillo, agarre del cuchillo, grip, que dirían los amantes de los barbarismos, es espectacular, pero espectacular porque la mano va contra la guarda, contra el gavilán alto y el gavilán bajo, y la mano de ahí no se menea. Y mirar que tiene el grosor, ya lo diremos ahora en medidas, tiene el grosor para que la mano, para que te llene bien la mano del cuchillo, como no puede ser de otra manera con este tamaño y peso de cuchillo del que estamos hablando. Tiene que tener un mango, un cabo, un puño poderoso para que tú puedas manejar perfectamente la pieza, puedas manejar perfectamente el cuchillo. No sé si en esta revisión tan somera, tan rápida, me dejo algún detalle por decir. Sé que me dejo el detalle de qué tipo de madera es, lo siento. Con el tiempo intentaré comunicar con don Joan Pérez y que me lo diga, ¿vale? Pero es que en este caso en concreto, siendo un cuchillo, un modelo tan sumamente conocido, lo bueno y breve, 2 veces bueno. Bueno, y vamos a ver cuánto pesa el cuchillo con una de sus fundas. Y el cuchillo pesa, ahí es nada, señores, no llega al kilo de milagro.
936 gramos. ¿Y cuánto pesa el cuchillo con su otra funda? Las dos, recordemos que de Cuchillos Don Luis, fundas de José de Cuchillos Don Luis. Pues efectivamente aquí por el grosor de cuero ya el cuchillo pasa del kilo y el cuchillo se pone en 1,64 gramos. Un cuchillo total y poderoso y contundente. Bueno, y esto es lo que pasa cuando la báscula es chinorris. Lo he vuelto a recalibrar la báscula y lo he vuelto a pesar un par de veces más y 1,73 gramos. Venga, y vamos allá con lo importante que es pesar el cuchillo solo, el cuchillo sin ninguna de las dos fundas. Y esta es la hora de la verdad, el cuchillo solo pesa 757 gramos. Un cuchillo, tal y como se espera, muy, muy contundente y obviamente un cuchillo pesado. Y vamos a ver, con el Supermetro Bushcraft, vamos a ver las medidas. Ya advierto que se me va a hacer difícil porque con el tamaño que tiene este cuchillo me cuesta mucho meterlo en tiro de cámara, tengo que tener el trípode muy levantado, lo tengo por delante mía, el trípode tenéis que pensar que siempre que grabo tengo el trípode entre el cuchillo y yo, está el trípode con el teléfono, ¿vale? Y se hace muy complicado, por eso a veces a lo mejor detectáis que me veis hacer alguna cosa rara, pero es que se hace muy complicado. Mirar, desde la punta hasta el cabo del mango, 41 centímetros y medio. No llega a 42, pero sí 41 centímetros y medio. De hoja 29, de hoja claramente, lo muevo un poco por si no se está viendo, 29 centímetros de hoja. Y como tiene un recazo muy grande de filo útil, de filo total, de filo útil, filo cortante, como diría un amigo mío, 26 centímetros con 8. 26 centímetros con 8 de filo útil. Tenemos que tener en cuenta de que en esta especie de dactilera, solo esa especie de dactilera nos mide 2 centímetros con 3, una cosa así. Tenemos que, perdonar, ya iba a dejarlo estar, de cabo, sin contar con la guarda en ese, de cabo del cuchillo tenemos 11 centímetros y medio, O sea que las manos grandes tampoco tienen ningún problema con este cuchillo. 11 centímetros y medio. Bueno, y vamos a situar un poco así el cuchillo fuera de tiro de cámara para hacer las mediciones que a continuación precisamos. Y voy a intentar coger, mirar, desde la zona más o menos más ancha de la hoja del cuchillo, tiene 5 centímetros y medio, 5 centímetros y medio de ancho de hoja. Ahí es nada. Y vamos a ver, para mi suscriptor, cuánto de la parte más gruesa, porque el mango del cuchillo está un poco trabajado, tiene una ergonomía aquí en el centro, ¿vale? Vamos a ver desde el centro, que es la parte más ancha, cuánto mide el radio o el... No, el radio está mal dicho, el perímetro, la circunferencia del cuchillo. Y la circunferencia del cuchillo está en 10 centímetros y medio. 10 centímetros y medio. Y quiero medir otra cosa, por curiosidad. Vamos a ver cuánto mide la estaña, la placa de latón. Mide 16 centímetros. 16 centímetros de, no sé cómo decirlo, cubrelomos, pestaña de latón, no sé cómo decirlo, porque la verdad es que es
una característica que la encontramos, yo creo que prácticamente en ningún cuchillo. Que yo recuerde, solo la encontramos en los Bowies Muso. Y bueno, ya que estamos haciendo constante alusión a los machos riojanos, vamos a ver cuánto mide el falso contrafilo, que ya he dicho a lo largo del vídeo, que yo creo que originalmente sería contrafilo, no falso contrafilo, sobre todo por esa leyenda americana que decían que el Bowie era el cuchillo que cortaba 2 veces por sus 2 filos, ¿vale? 13 centímetros de falso contrafilo. Y vamos a ver el grosor de hoja de este potente cuchillo. Obviamente voy a tomar las medidas fuera del latón, que todavía no ha empezado, el falso contrafilo del cuchillo, y vamos a medir con mucho cuidado y atendiendo siempre a las especificaciones y enseñanzas del maestro Jacobo. Mide 6,4. 6 milímetros con 4 de grosor de hoja. Y si tomamos la referencia desde la guarda de latón, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarla, nos pondremos en 9 milímetros con 6. 9 milímetros con 6.